En las aguas turbulentas del Atlántico, una familia real escapaba en la noche. El destino de un imperio pendía de un hilo mientras las naves francesas amenazaban con alcanzarlos. El año era 1808 y la decisión que tomaba la corona portuguesa cambiaría para siempre el rostro de dos continentes. ¿Qué pasaría con este imperio oceánico ante las ambiciones de una potencia emergente como Inglaterra y las redes secretas de la masonería que se extendían por Europa y América? Esta es la historia de un sueño imperial frustrado, de conspiraciones en salones elegantes y de cómo las decisiones tomadas en Londres destrozaron la visión de un reino intercontinental que podría haber cambiado el curso de la historia mundial. Mientras los navíos portugueses se alejaban de Lisboa con la familia real a bordo, pocos imaginaban que esto no era un simple escape temporal, sino el primer acto en una elaborada obra que terminaría con la desintegración del imperio más antiguo de Europa. La decisión de trasladar la corte al Brasil no fue solo una respuesta desesperada ante la invasión napoleónica. Fue también el momento en que Portugal entró definitivamente en la órbita de influencia británica, un abrazo que terminaría por asfixiar su independencia estratégica y sus aspiraciones imperiales. En las siguientes páginas desentrañaremos cómo se tejió esta red de influencias, conspiraciones y decisiones estratégicas. Descubriremos los salones donde la masonería portuguesa y brasileña diseñaron futuros divergentes para las tierras lusitanas, y cómo los banqueros ingleses financiaron la ruptura de un imperio que soñaba con reinventarse. Portugal vivía atrapado en una jaula dorada. Las riquezas fluían desde Brasil, pero sus puertas estaban custodiadas por mercaderes ingleses. El Tratado de Methuen de 1703 había convertido a Portugal en poco más que un satélite económico de Inglaterra, donde los vinos portugueses se cambiaban por textiles británicos en una relación claramente desequilibrada. Vestimos lo que no tejemos y bebemos lo que no venden, se lamentaba un ministro portugués, ilustrando la profunda dependencia que limitaba la soberanía del reino lusitano, incluso antes de que la corte contemplara su travesía atlántica. La política europea se transformaba mientras el siglo XVIII llegaba a su fin. La Revolución Francesa había hecho temblar los cimientos de todas las monarquías europeas, y Portugal observaba con terror cómo la guillotina en París podía convertirse en un ejemplo para sus propios súbditos. El marqués de Pombal había modernizado Portugal décadas atrás, pero las reformas no habían sido suficientes para librar al país de su dependencia estructural con Inglaterra. Cuando las tropas napoleónicas comenzaron a marchar por Europa, Portugal se encontró en una posición imposible, atrapado entre su aliado comercial británico y la amenaza militar francesa. En los salones aristocráticos de Lisboa se debatía intensamente sobre el futuro del reino. La neutralidad había sido la política oficial, una cuerda floja diplomática que permitía a Portugal comerciar con ambos bandos del conflicto europeo. Sin embargo, esta neutralidad era cada vez más difícil de mantener. Napoleón había decretado el bloqueo continental contra Inglaterra, exigiendo que todas las naciones europeas cortaran sus vínculos comerciales con la isla. Portugal, dependiente del comercio con los británicos, se resistía a acatar esta orden mientras simulaba obediencia. Fue entonces cuando el príncipe regente Juan, gobernando en nombre de su madre, la reina María I, mentalmente incapacitada, enfrentó la decisión más trascendental: permanecer en Lisboa y arriesgarse a la invasión francesa, o trasladar la corte al Brasil y preservar la independencia de la corona. Lord Strangford, embajador británico, presionaba incesantemente por la segunda opción, ofreciendo la protección de la Marina británica para el traslado.
Lo que no mencionaba eran las ventajas que Inglaterra obtendría: acceso privilegiado al mercado brasileño y control indirecto sobre las decisiones de la monarquía portuguesa una vez que ésta dependiera de su protección naval. La decisión se tomó en las últimas horas. El 29 de noviembre de 1807, mientras las tropas del general Junot cruzaban la frontera portuguesa, la familia real y cerca de 15.000 personas embarcaban rumbo a Brasil en una flota escoltada por barcos de guerra británicos. Era un evento sin precedentes. Por primera vez en la historia moderna, una corte europea se trasladaba completa a sus dominios coloniales. Pero este acto desesperado de supervivencia que salvó a la monarquía portuguesa de la ocupación francesa, también la colocó firmemente bajo el paraguas de influencia británica, sentando las bases para la futura fragmentación del imperio. La llegada del navío real, Príncipe Real, al puerto de Salvador de Bahía, el 22 de enero de 1808, marcó el inicio de una transformación radical. Los habitantes de la colonia contemplaban atónitos cómo desembarcaban no solo el príncipe regente João y su familia, sino también miles de cortesanos, funcionarios, militares y artistas. El aire se llenaba de expectación mientras los brasileños observaban algo inimaginable. La metrópoli venía a instalarse en la colonia, invirtiendo el orden natural del imperio colonial como se conocía hasta entonces. Río de Janeiro, que pronto se convertiría en la nueva capital del imperio portugués, experimentó una metamorfosis acelerada. Las calles estrechas y las casas modestas debían ahora acomodar a una corte europea completa, con todas sus instituciones y protocolos. Dom Juan no perdió tiempo y comenzó de inmediato a implementar cambios estructurales profundos. El 28 de enero, apenas una semana después de su llegada, firmó el decreto de apertura de los puertos a las naciones amigas, terminando con 3 siglos de monopolio comercial portugués. No es casualidad que el primer país beneficiado fuera Inglaterra, cuyas mercancías inundaron el mercado brasileño con tasas preferenciales del 15%, mientras que los propios productos portugueses pagaban el 16%. La transformación cultural fue igualmente impresionante. Dom Juan VI, un hombre de profundo amor por el conocimiento, a pesar de las caricaturas históricas que lo han retratado como indolente, ordenó el establecimiento de instituciones fundamentales para el desarrollo brasileño. El Banco do Brasil, la Biblioteca Real, con más de 60.000 volúmenes traídos desde Portugal, la Escuela Real de Ciencias, Artes y Oficios, la Academia Militar, la Imprenta Real y el Jardín Botánico fueron solo algunas de las innovaciones que transformaron radicalmente el paisaje intelectual y cultural brasileño. Aquí nace un imperio, comentó el científico alemán Alexander von Humboldt al conocer las noticias, reconociendo la magnitud histórica de estos acontecimientos. Pero mientras Brasil florecía, Portugal languidecía bajo la ocupación francesa y luego bajo la tutela británica. Sir Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, expulsó a los franceses, pero los británicos permanecieron como protectores, controlando efectivamente el territorio portugués. La economía metropolitana, ya debilitada por la pérdida del monopolio comercial con Brasil, se deterioraba rápidamente. Los terratenientes, comerciantes y artesanos portugueses veían cómo sus fortunas se desplomaban mientras la nobleza y el gobierno se acomodaban cómodamente en el trópico. Esta situación creó un caldo de cultivo perfecto para el descontento que luego sería canalizado por las logias masónicas. Para 1815, el escenario internacional había cambiado dramáticamente con la derrota de Napoleón. Dom Juan, mostrando una aguda visión política, elevó a Brasil de colonia a Reino Unido con Portugal y Algarbes.
Esta decisión no era meramente simbólica, representaba la materialización de su sueño de un imperio intercontinental verdaderamente integrado, donde Brasil no sería una dependencia, sino un componente igual del reino. Al crear esta estructura política innovadora, Dom Juan pretendía asegurar la permanencia de su dinastía en América y garantizar que, cuando eventualmente regresara a Europa, Brasil no caería en la tentación independentista que ya se propagaba por las colonias españolas. Don Juan VI contemplaba el mapa extendido sobre su escritorio en el Palacio de San Cristóbal. Sus ojos recorrían los vastos territorios que comprendían sus dominios, desde el pequeño Portugal europeo hasta el inmenso Brasil, pasando por los enclaves africanos de Angola y Mozambique, hasta los distantes territorios en Goa y Macao. Su visión no era la de un imperio colonial tradicional, sino la de un verdadero Reino Unido intercontinental, donde el centro de gravedad se había desplazado hacia el Atlántico Sur. Portugal es pequeño para el destino que le aguarda, había dicho alguna vez, y ahora desde Río de Janeiro entendía perfectamente el significado de aquellas palabras. El proyecto imperial de Dom Juan representaba una innovación radical en la concepción de los imperios europeos. Mientras otras potencias mantenían una clara distinción jerárquica entre metrópoli y colonias, el monarca portugués concebía una estructura más horizontal, donde Brasil y Portugal serían reinos, hermanos bajo una misma corona. Esta visión quedó plasmada en la Carta Real del 16 de diciembre de 1815, que elevó a Brasil a la categoría de reino, creando el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarbes. No era un mero cambio administrativo, sino una transformación profunda en la naturaleza misma del Imperio Lusitano. Las ventajas estratégicas de este modelo imperial eran evidentes. Desde la perspectiva geopolítica, el traslado del centro de poder a Río de Janeiro otorgaba al Imperio portugués una profundidad estratégica que nunca había tenido. Portugal continental, siempre amenazado por la vecina España y vulnerable a las presiones de las grandes potencias europeas, había vivido siglos de ansiedad existencial. El Brasil, en cambio, ofrecía un vasto territorio protegido por el Atlántico, abundantes recursos naturales y una posición ventajosa para proyectar poder hacia África y el resto de América del Sur. Aquí podemos respirar sin pedir permiso, comentó el conde de Linares, ministro de Don Juan, expresando el alivio que significaba escapar de las constantes presiones europeas. Económicamente, el plan juanino contemplaba una complementariedad entre las diferentes partes del imperio. Portugal aportaría su tradición marinera, sus contactos comerciales en Europa y su experiencia administrativa. Brasil contribuiría con sus inmensas riquezas naturales, su población creciente y su posición estratégica. Los territorios africanos servirían como puente entre ambos mundos y fuente adicional de materias primas. Esta visión económica integrada buscaba crear un espacio económico autosuficiente que pudiera resistir las presiones británicas y competir con otras potencias imperiales. El aspecto más innovador del proyecto, sin embargo, residía en su dimensión política y dinástica. Dom Juan visualizaba un sistema donde el heredero al trono se educaba gobernando una parte del imperio antes de asumir el control total. Este aprendizaje imperial garantizaría que los futuros monarcas tuvieran experiencia directa en la administración de territorios diversos antes de llegar al trono. Cuando en 1817 su hijo Pedro se casó con la archiduquesa Leopoldina de Austria, Dom Juan vio más cerca la posibilidad de implementar este sistema. Pedro permanecería en Brasil como regente cuando él eventualmente retornara a Portugal, manteniendo
la unidad imperial bajo el paraguas de la Casa de Braganza. Este modelo, de haber funcionado, habría creado un imperio atlántico capaz de rivalizar con Inglaterra y otras potencias europeas, cambiando dramáticamente el equilibrio de poder mundial en el siglo XIX. En las sombras de los acontecimientos que transformaban el imperio portugués, operaba una red de influencia cuyo alcance apenas comenzamos a comprender plenamente: la masonería. Los templos masónicos de Lisboa, Oporto y Río de Janeiro se convirtieron en espacios donde se diseñaba un futuro alternativo para el mundo lusófono, lejos de los ojos de la corona. La primera logia masónica portuguesa, A Virtude, había sido fundada en 1735, pero fue durante la ocupación francesa cuando estas organizaciones experimentaron un crecimiento explosivo, nutriéndose de los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa que los oficiales napoleónicos traían consigo. La masonería portuguesa no era un bloque monolítico, sino un conjunto de tendencias diversas que reflejaban las distintas influencias europeas. La corriente inglesa, representada por el Gran Oriente Lusitano, promovía un liberalismo moderado y mantenía estrechos vínculos con la Gran Logia de Londres. La tendencia francesa más radical se inspiraba en el Gran Oriente de Francia, y Thyssen-Toussaint abogaba por reformas más profundas. Entre ambas existía una constante tensión, pero compartían el objetivo común de transformar la monarquía absoluta en un sistema constitucional que limitara el poder real. Los reyes absolutos son como los dioses paganos, demasiado humanos para ser divinos, demasiado divinos para ser controlados, escribió el masón portugués Manuel Borges Carneiro, sintetizando la visión compartida por muchos hermanos de logia. En Brasil, la masonería adquirió características propias. La Logia Comercio e Artes, fundada en 1815 en Río de Janeiro, se convirtió en centro de articulación política de la élite brasileña. Figuras como José Bonifacio de Andrada e Silva, futuro patriarca de la independencia, y Joaquim Gonçalves Ledo utilizaron las logias como espacios para discutir el futuro político del Brasil. A diferencia de sus contrapartes portuguesas, las logias brasileñas desarrollaron gradualmente un proyecto nacionalista que contemplaba la separación de Portugal, aunque manteniendo la forma monárquica. Los masones brasileños mantenían correspondencia frecuente con sus hermanos ingleses, recibiendo no solo ideas, sino también apoyo material para sus proyectos políticos. El vínculo entre la masonería y los intereses británicos era complejo, pero innegable. El embajador británico en Río, Lord Strangford, era masón y mantenía contacto regular con las logias locales. Inglaterra veía en la masonería un instrumento útil para extender su influencia, promoviendo un liberalismo económico que favorecía el comercio británico y debilitaba los monopolios imperiales. No es coincidencia que el primer tratado de amistad y comercio entre Brasil independiente e Inglaterra fuera negociado por masones de ambos lados. Como observó el historiador Eric Hobsbawm, la masonería funcionó como una internacional de mínimo centro, la burguesía, y en ningún lugar esto fue más evidente que en el mundo lusófono durante este período crítico. La influencia masónica se extendía hasta el círculo íntimo del poder. Don Pedro, hijo de Juan VI y futuro emperador de Brasil, fue iniciado en la masonería en 1822, pocos meses antes de declarar la independencia. Sus tutores y consejeros cercanos, como José Bonifacio, eran prominentes masones que moldearon su visión política. En Portugal, muchos oficiales del ejército pertenecían a logias, lo que explica parcialmente la facilidad con que triunfó la Revolución Liberal de 1820,
La masonería proporcionaba una red de confianza y apoyo mutuo que trascendía fronteras geográficas y sociales, permitiendo a sus miembros coordinar acciones políticas con una eficacia imposible para las estructuras oficiales del antiguo régimen. Cuando Dom Juan VI regresó a Lisboa en 1821, encontró un Portugal donde las decisiones importantes ya no se tomaban exclusivamente en el Palacio Real, sino también en las tenidas reuniones masónicas que se multiplicaban por todo el país. En una mañana calurosa de Río de Janeiro en 1808, mientras los carruajes transportaban muebles y objetos de valor hacia el Palacio Imperial, un barco llegaba al puerto con algo que cambiaría para siempre el destino de Brasil: una imprenta. Hasta ese momento, la colonia portuguesa había estado sumida en un silencio intelectual impuesto desde Lisboa, donde la producción de libros y periódicos en territorio brasileño estaba estrictamente prohibida. La llegada de la familia real no solo trajo consigo la administración del imperio, sino también las semillas de la revolución del pensamiento. La impresión regia, establecida por decreto real, comenzó publicando documentos oficiales, pero pronto dio paso a la aparición de los primeros periódicos brasileños como la Gaceta do Rio de Janeiro. Sin embargo, fue quizás O Correio Brasiliense, publicado desde Londres por Hipólito da Costa, el que mayor impacto tuvo en la formación de una opinión pública crítica. Desde el exilio londinense, este periodista difundía ideas liberales que penetraban en los salones de la élite brasileña, cuestionando el absolutismo y proponiendo reformas inspiradas en el constitucionalismo inglés. Las tertulias y reuniones privadas se convirtieron en espacios donde comerciantes, funcionarios y terratenientes brasileños discutían apasionadamente sobre conceptos revolucionarios: libertad de comercio, gobierno representativo, separación de poderes. Estos conceptos llegaban principalmente a través de libros y panfletos traídos clandestinamente por comerciantes ingleses que burlaban la censura portuguesa. Las ideas de pensadores como Adam Smith, Jeremy Bentham y Benjamin Constant encontraron terreno fértil entre jóvenes intelectuales formados en Coimbra que habían regresado a Brasil. La circulación de estas ideas produjo un fenómeno fascinante: la adaptación del liberalismo europeo a la realidad brasileña. A diferencia de lo ocurrido en las colonias españolas, donde el liberalismo se asoció frecuentemente con el republicanismo, en Brasil se desarrolló una variante que contemplaba la monarquía constitucional como sistema ideal. Esta peculiaridad permitiría más tarde que la independencia brasileña ocurriera sin la fragmentación territorial que caracterizó a la América española, conservando un heredero de la Casa de Braganza como monarca de la nueva nación. La censura, aunque presente, se fue debilitando gradualmente. Para 1821, con los ecos de la Revolución Liberal de Oporto, la prensa brasileña experimentó una explosión de nuevos periódicos. En Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco y otras provincias surgieron publicaciones que servían como plataformas para el debate político. Muchos de estos periódicos estaban dirigidos por masones o tenían conexiones con logias, estableciendo una red de comunicación que permitió coordinar los movimientos independentistas. El mundo de las ideas había preparado el terreno para la transformación política que estaba por venir. El 19 de febrero de 1810, en un salón del Palacio de São Cristóvão, el ministro portugués Conde de Linhares y el embajador británico Lord Strangford firmaban con plumas de oro lo que parecía un simple documento diplomático. En realidad, estaban sellando el destino económico de Brasil para las próximas décadas. Los tratados de comercio y navegación
y de alianza y amistad entre Portugal y Gran Bretaña representaban mucho más que un acuerdo comercial. Constituían la subordinación formal de la economía luso-brasileña a los intereses británicos. Los términos del tratado resultaban asombrosamente favorables para los británicos. Los aranceles para productos ingleses quedaban fijados en un máximo del 15%, mientras que los portugueses pagaban un 16% y otras naciones hasta un 24%. De un plumazo, los productores y comerciantes portugueses quedaban en desventaja en su propio territorio colonial. Además, los británicos obtenían el derecho de nombrar jueces conservadores que podían intervenir en disputas comerciales, creando un sistema jurídico paralelo que favorecía sus intereses. Las calles de Río de Janeiro pronto se llenaron de comerciantes ingleses que abrían tiendas y almacenes con productos manufacturados que inundaban el mercado local. Desde finos textiles de Manchester hasta herramientas de Sheffield, los productos británicos desplazaban rápidamente a los artesanos locales y comerciantes portugueses. Como comentaría años después un viajero, Brasil se ha convertido prácticamente en una colonia comercial inglesa. Esta realidad generó resentimiento entre los comerciantes portugueses y la naciente burguesía brasileña, que veían cómo los beneficios del comercio fluían principalmente hacia Londres. Sin embargo, estos tratados también tuvieron consecuencias inesperadas. La presencia británica contribuyó a la formación de una élite comercial brasileña que, aunque inicialmente subordinada, fue aprendiendo las prácticas comerciales modernas. Muchos comerciantes brasileños establecieron vínculos con casas comerciales británicas, convirtiéndose en intermediarios o socios menores. Estos vínculos proporcionarían más tarde el apoyo financiero necesario para el movimiento independentista, cuando los intereses de esta élite comercial brasileña colisionaron con las políticas de las Cortes de Lisboa que buscaban recolonizar Brasil. Paradójicamente, mientras estos tratados limitaban severamente la soberanía económica portuguesa y brasileña, también creaban las condiciones para la emancipación política de Brasil. La apertura comercial había establecido vínculos directos entre las provincias brasileñas y el mercado mundial, reduciendo la dependencia de la mediación lisboeta. Cuando las Cortes portuguesas intentaron revertir esta situación tras la Revolución Liberal de 1820, se encontraron con una élite brasileña que había probado los beneficios del comercio directo y no estaba dispuesta a renunciar a ellos. Los tratados de 1810, diseñados para beneficiar a Gran Bretaña, terminaron socavando los lazos coloniales entre Brasil y Portugal. Las campanas de las iglesias de Lisboa repicaban con entusiasmo aquel 26 de enero de 1821, mientras ciudadanos de todas las clases sociales se congregaban en las calles para celebrar la inauguración de las Cortes Gerais extraordinarias e constituintes da nação portuguesa. Después de siglos de absolutismo, Portugal iniciaba su experimento constitucional inspirado por la Revolución Liberal de Oporto del año anterior. Sin embargo, lo que comenzó como un movimiento regenerador del Imperio portugués terminaría precipitando su fragmentación definitiva. Dentro del majestuoso Palacio das Necesidades, los delegados portugueses y los pocos representantes brasileños que habían logrado llegar a tiempo se enfrentaban a la monumental tarea de redactar una constitución y reformar un imperio en crisis. El ambiente estaba dominado por tres principales facciones políticas: los liberales radicales, que buscaban reformas profundas inspiradas en la Constitución española de Cádiz; los liberales moderados, que preferían el modelo constitucional británico;
y los conservadores que aceptaban algunas reformas pero querían preservar los privilegios tradicionales. Notablemente ausente estaba el rey Juan VI, quien permanecía en Río de Janeiro, una ausencia que los constitucionalistas utilizaban para reforzar su legitimidad como representantes de la soberanía nacional. Los debates sobre Brasil pronto adquirieron un carácter tenso y revelador. A medida que llegaban más diputados brasileños, se hacía evidente la profunda discrepancia entre las visiones metropolitana y colonial del imperio. Para la mayoría de los diputados portugueses, la solución a la crisis imperial era clara: terminar con la anomalía de la corte en Río de Janeiro, restablecer el monopolio comercial y reducir a Brasil a su condición colonial. Como declaró memorablemente el diputado Fernández Tomás, Brasil fue, es y debe seguir siendo colonia de Portugal. Estas palabras, que llegaron a Brasil a través de correspondencia y periódicos, causaron indignación entre las élites brasileñas que habían disfrutado de mayor autonomía desde 1808. Las decisiones específicas de las Cortes respecto a Brasil resultaron particularmente provocadoras. Establecieron que cada provincia brasileña debía obedecer directamente a Lisboa, eliminando la autoridad central del príncipe regente Dom Pedro en Río de Janeiro. Ordenaron el desmantelamiento de los tribunales superiores creados por João V, forzando a los brasileños a volver a depender judicialmente de Portugal. Impusieron una reducción de aranceles para productos portugueses, intentando recuperar el mercado colonial para los comerciantes lisboetas. Y finalmente, en su decisión más polémica, exigieron el inmediato retorno del príncipe Dom Pedro a Europa para completar su educación política. Esta última medida fue percibida en Brasil como un intento de dejar al territorio sin ninguna representación de la autoridad real, facilitando su recolonización. Las élites de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, que habían prosperado con la presencia de la corte, se movilizaron rápidamente. José Bonifacio de Andrada, desde São Paulo, envió un manifiesto instando a Dom Pedro a desobedecer a las Cortes. Cuando los emisarios llegaron a Río de Janeiro con las órdenes de Lisboa, el príncipe ya había sido convencido por las élites locales. El 9 de enero de 1822, en el episodio conocido como el Día del Fico, Día del Mequedo, Dom Pedro pronunció su famosa respuesta: «Si es para el bien de todos y felicidad general de la nación, digan al pueblo que me quedo». Con estas palabras, sencillas pero decisivas, la ruptura con Lisboa se hacía inevitable. En el elegante distrito financiero de Londres, lejos de los campos de batalla y los encendidos debates políticos, se tomaban decisiones que resultarían tan cruciales para la independencia brasileña como cualquier proclamación o batalla. En las oficinas del Banco de Inglaterra y en las casas comerciales de la City londinense, banqueros y financistas movían los hilos del nuevo orden mundial que emergía tras las guerras napoleónicas. Y Brasil ocupaba un lugar privilegiado en 1910. Sus cálculos. El sistema financiero internacional de la época funcionaba con Gran Bretaña como centro indiscutible. El Banco de Inglaterra, aunque técnicamente era una institución privada, operaba como un brazo de la política exterior británica, facilitando préstamos a aquellos gobiernos que se alineaban con sus intereses estratégicos. Cuando la independencia brasileña comenzó a perfilarse como inevitable, los financistas británicos rápidamente identificaron la oportunidad. Un nuevo país, rico en recursos pero necesitado de reconocimiento y estabilidad, representaba un cliente ideal para el capital británico.
El primer gran préstamo internacional al Brasil independiente se formalizó en 1824 a través de la casa bancaria Baring Brothers. Por un valor nominal de 3 millones de libras esterlinas, este préstamo marcó el inicio de una relación financiera que definiría la economía brasileña durante décadas. Sin embargo, las condiciones eran extremadamente onerosas. Brasil solo recibió efectivamente unos 2 millones de libras debido a los descuentos, comisiones y pagos anticipados de intereses. Con un interés del 5% anual, este préstamo iniciaría el ciclo de endeudamiento que caracterizaría al imperio brasileño. Las consecuencias de este endeudamiento inicial fueron profundas y duraderas. Una parte considerable del préstamo se destinó a pagar la indemnización de 2 millones de libras exigida por Portugal como condición para reconocer la independencia bajo presión británica. Así, paradójicamente, Brasil se endeudaba con banqueros británicos para pagar a Portugal, mientras Gran Bretaña aseguraba su influencia sobre ambas naciones. El resto del dinero se utilizó principalmente para cubrir déficits gubernamentales y gastos militares, en lugar de inversiones productivas que pudieran generar retornos para repagar la deuda. Este patrón de financiamiento británico no era exclusivo de Brasil. En toda América Latina, los nuevos estados independientes recurrieron a préstamos londinenses, creando lo que algunos historiadores económicos han llamado el imperio informal británico. Sin embargo, Brasil recibió un trato preferencial debido a su estabilidad monárquica y su potencial económico. Mientras las repúblicas hispanoamericanas enfrentaban frecuentes defaults y renegociaciones, Brasil mantuvo puntualmente el servicio de su deuda externa, consolidando su imagen como un deudor confiable, aunque a costa de severas restricciones presupuestarias y dependencia económica. La influencia británica a través del financiamiento no se limitaba a los préstamos gubernamentales. Casas comerciales británicas, como la de Nathan Rothschild, controlaban gran parte del comercio exterior brasileño, financiando tanto las exportaciones de productos primarios como las importaciones de manufacturas. Los comerciantes británicos, establecidos en ciudades costeras brasileñas, actuaban como intermediarios financieros, adelantando capital a los productores locales a cambio del control sobre los productos exportables. Este sistema creó una compleja red de dependencia que, aunque permitió el desarrollo de ciertos sectores económicos, también consolidó el papel periférico de Brasil en la economía mundial como proveedor de materias primas. ¿Cómo se forja una nación en el campo de batalla? Mientras las ideas liberales circulaban en salones y las decisiones financieras se tomaban en despachos londinenses, la independencia brasileña también se escribía con pólvora y acero. A diferencia de la narrativa romántica que presenta una separación pacífica, la consolidación de la independencia brasileña requirió de significativos enfrentamientos militares que suelen quedar en segundo plano en la historia tradicional. Las primeras luces del amanecer del 2 de julio de 1823 revelaban un espectáculo inusual en la bahía de Salvador. Navíos con banderas del imperio brasileño, comandados por el almirante británico Thomas Cochrane, bloqueaban el puerto mientras las últimas tropas portuguesas se preparaban para evacuar la ciudad. Cochrane, un experimentado marino escocés que había servido previamente a la independencia chilena, era ahora el rostro más visible de un fenómeno crucial para entender la independencia brasileña: el mercenariato militar británico. El recién formado gobierno brasileño, consciente de su debilidad militar frente a Portugal, había implementado una astuta estrategia de reclutamiento internacional.
Oficiales británicos con experiencia en las guerras napoleónicas y en las luchas independentistas hispanoamericanas fueron contratados para organizar y liderar las fuerzas brasileñas. Además de Cochrane, al frente de la Marina, oficiales como John Pasco Grenfell y James Norton jugaron papeles decisivos, aportando conocimientos tácticos y experiencia militar que escaseaban entre los oficiales brasileños formados en la tradición portuguesa. Los enfrentamientos militares se concentraron principalmente en las provincias del norte y nordeste, donde la lealtad a Lisboa era más fuerte. En Bahía, Maranhão, Pará y la Cisplatina, actual Uruguay, guarniciones portuguesas resistieron durante meses, apoyadas por sectores de la población local temerosos de que la independencia fortaleciera el dominio de las élites del sur. Patesu. Estrategia brasileña combinó operaciones navales para bloquear puertos y cortar suministros con movilizaciones terrestres que frecuentemente involucraban a las milicias locales. Esta guerra civil, frecuentemente olvidada, dejó miles de muertos y tuvo un papel fundamental en la definición territorial del nuevo imperio. La formación del ejército y la marina brasileños reveló tensiones y contradicciones del proceso independentista. Muchos oficiales portugueses optaron por permanecer en Brasil, jurando lealtad al nuevo emperador. Sin embargo, su fiabilidad era constantemente cuestionada. Don Pedro I intentó resolver este dilema creando unidades militares, específicamente brasileñas, mientras integraba gradualmente a los oficiales portugueses leales. El Batallão do Imperador, formado principalmente por brasileños nativos, se convirtió en símbolo del nuevo ejército nacional, aunque las diferencias de origen continuaron generando conflictos internos durante años. La superioridad naval británica jugó un papel decisivo en esta contienda. Al controlar las rutas marítimas del Atlántico, Gran Bretaña podía efectivamente vetar cualquier intento portugués de enviar grandes refuerzos a Brasil. Cuando Portugal intentó organizar una expedición militar de reconquista en 1823, la presión diplomática británica la detuvo antes de zarpar. Este escudo invisible proporcionado por la Royal Navy permitió a Brasil concentrarse en sofocar las resistencias internas sin temer una invasión a gran escala. La independencia brasileña, aunque ganada en campos de batalla locales, fue posible gracias a la hegemonía marítima británica que inclinó definitivamente la balanza estratégica contra Portugal.